Ya estamos con Pascal Beltrán del Río, con José Elías Romero Apis, los autores de Poder y Deseo, un libro sobre la sucesión presidencial en México. José Elías, Pascal, un placer que estén con nosotros. A ver, se ha escrito y se escribe mucho sobre la sucesión presidencial en México, pero es muy difícil en muchas ocasiones poder hilar y ver los lazos comunes y las diferencias que tienen las sucesiones, pero además con algo que es muy interesante en el libro, me parece particularmente interesante, que son algo así como las pulsaciones personales, la parte del deseo ligada a la del poder. Es que yo creo que son inseparables, ¿no? Me parece que en materia de la conquista del poder, si no hay deseo, me parece que difícilmente se logra, ¿no? Están sin duda muy interrelacionadas y lo que quisimos hacer es, a partir de experiencias personales de cada competidor por la presidencia de la República, tratar de irnos hacia el presente. ¿Qué tanto la arqueología de la sucesión presidencial incide en el presente? Fue una motivación sin duda. ¿Y cómo incide, José Elías? Y realmente es una, como tú lo mencionas, una simbiosis entre el uso del poder en un país tan, digamos, extraño. Es una democracia muy grande, tenemos muchos electores y funcionamos, diría yo, como una democracia moderna, más sin embargo tenemos 150 años de ser una democracia muy dirigida. Es decir, los electores vamos cada tiempo necesario a las urnas, pero vamos a elegir entre opciones decididas muy personalmente por los grandes electores. Eso se refleja en todo el libro y se refleja ahora, es lo que estamos viviendo ahora, Absolutamente. con todo el proceso que Es muy hemos actual el vivido, libro. es muy actual. Por eso, y es muy actual también ver lo que yo llamo las pulsiones de personales de quienes, de los grandes electores y de los grandes aspirantes, cómo juegan, ¿no? Sí, yo creo que en cada proceso de sucesión, el presidente en turno ha intentado que quien lo suceda, quien le va a entregar la banda presidencial, sea alguien a su gusto. Pocas veces, lo describimos en el libro, termina siendo el favorito del presidente en turno quien llega a la presidencia de la República. A veces porque lo derrotan en las urnas, como ha sucedido recientemente, o a veces porque, aún queriendo y teniendo el poder para imponer a su sucesor, primero como candidato y luego como presidente, pues las circunstancias no lo han favorecido, porque ha habido ocasiones en que el favorito ha muerto, ha habido ocasiones en que el favorito no era conveniente para los intereses del país, pero siempre pesa mucho, como dice Pepe, la decisión del presidente en turno de dejar en la boleta pues su preferencia, ya sea porque fue su favorito o porque era el que, de acuerdo con él, convenía al país, y esa decisión dirigida es sobre la que optamos los electores. Yo creo, no sé, es una opinión muy personal, que alguien se sienta en esa silla, antes en Los Pinos, ahora en Palacio Nacional, y llega un señor vestido de verde que le dice: señor presidente, o el día de mañana, señora presidente, usted tiene 300,000 hombres armados a sus órdenes, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, claro. Ese momento debe ser un momento necesariamente, como tú dices, independientemente de la afinidad ideológica o política, debe ser un momento necesariamente de ruptura con un antecesor, ¿no? Sin duda, en México pues no tenemos la experiencia estadounidense de las armas nucleares y Sí, claro. lo que se llama el Pero debe balón de ser lo fútbol mismo, americano, ¿no? pero bueno, como Le tú entregan dices, el maletín con las claves. pero sí, sin duda, tener a tu cargo, bajo tu responsabilidad, a más de 300,000 militares, pues sin duda un momento importantísimo en la transición del poder. Yo creo que es fundamental. Y creo que además, retomando lo que platicábamos, si una experiencia se puede extraer de nuestra investigación y del libro, es que el poder no se comparte. Es que una vez que alguien se sienta en la silla, por muy poderoso que haya sido el antecesor, por muy agradecido que sea el sucesor, pues la experiencia dice que el poder no se comparte y quien asume el poder lo asume plenamente.
De todas, este libro es parte de una serie, lo platicamos hace un momento, de una serie muy larga que se publicó en Excelsior, que ustedes publicaron en Excelsior. Precisamente al ser una serie muy larga que se prolongó durante muchos meses, les tiene que haber dado tiempo para reflexionar sobre cada uno de estos procesos. ¿Cuál fue, José Elías, Pascal, cuál fue el más interesante para ustedes? El más interesante quizás sea de los procesos pasados, Sí. el de López Mateos y Ruiz Cortines. Es decir, Además lo analiza, quizás es el que con mayor amplitud se analiza, ¿no? lo analizamos mucho porque tiene muchas aristas interesantes y que además nunca se habían escrito. Nunca se habían incluso mencionado. Hay una suma de anécdotas de ese proceso de sucesión en el libro interesantísima. Pudiéramos decir que eso es, hoy se usa mucho la palabra inédito, a veces hasta para confundirla con insólito, pero esto realmente es inédito, no existe una edición que narre el proceso de sucesión de Ruiz Cortines hacia López Mateos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan particular el proceso de sucesión de Ruiz Cortines hacia López Mateos? Porque quizá fue el más críptico, uno. ¿Cómo era Ruiz Cortines? El más unipersonal, si todos han sido unipersonales, a veces se valen de algunos socios, asociados, cómplices, para operar su sucesión. Ruiz Cortines no utilizó a nadie, es más, alejó hasta su propio círculo personal de la oficina, sus propios secretarios particulares, alejó hasta su familia. Alejó hasta su sucesor. Hasta su sucesor. Esa parte donde platican ustedes cómo alejó a López Mateos es muy interesante. Pero de dejar de hablar. Dejar de hablarle. Fue uno de los primeros sorprendidos, el sucesor. Es decir, ese mismo día no se lo esperaba. Se consideraba ya derrotado. Así lo habló con sus amigos. Ya perdimos. Ahora parece que se retoma en este proceso electoral un poco, hemos regresado en muchas prácticas políticas al pasado, pero pareciera que esta es una de ellas, esta sucesión entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. De manera tan clara, yo creo que desde la sucesión de López Mateos a Gustavo Díaz Ordaz no había habido, por lo menos a nivel de candidatura, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia, pero en términos de candidatura, de postulación, desde entonces no se daba digamos, no se manifestaba el favoritismo y se concretaba en la candidatura. Creo que desde entonces sí estamos hablando de más de medio siglo que no ocurría eso. Y también estamos viendo algo que no es para nada inédito. Por más de que Claudia sea indudablemente la candidata preferida del presidente López Obrador, tampoco le delega todo el poder. Eso de que te dejo el bastón de mando y demás, tú decías, el poder no se comparte y no se comparte mientras lo estás ejerciendo tampoco, ¿no? Lo que es inédito o insólito en este proceso sucesorio es un poco como aquella conseja de que no se debe mostrar cómo se fabrican las salchichas o las leyes. Sí, aquí claro. El presidente López Obrador nos está enseñando, nos está haciendo una visita guiada por la fábrica de salchichas. Ha sido todo público, ¿no? Todo el proceso ha sido absolutamente público hasta el momento de entregar el bastón, que como muchos dudan, a lo mejor no es sí es un bastón, pero no es de mando, pero la entrega simbólica del bastón, que significa ungir al potencial sucesor, en este caso sucesora, no lo habíamos visto. Nosotros pudimos reconstruir la conversación entre Ruiz Cortines y López Mateos en el momento que le anuncia por teléfono que va a ser el sucesor, pero eso es gracias a la reconstrucción que José Elías pudo hacer con testigos que supieron con los de primera mano. Que estuvieron ahí. Exacto, claro. pero en este caso lo vimos todos y creo que es uno de los aspectos más insólitos de esta sucesión que hemos podido verlo hasta la escena en el Templo Mayor, donde pues después de entregarle el bastón de mando están los dos solos, ¿no? Un presidente mantiene el poder.
eso de que el presidente delega el poder en su sucesor, al final nunca lo hemos visto, ¿no? Ni debe hacerlo, es decir, es parte de su responsabilidad. Es decir, porque el siguiente, aunque sea ya presidente electo, no tiene todavía las riendas. Como ustedes dicen, no se le han entregado el maletín con los códigos secretos. Sí. Quizá el presidente electo con más poder, por lo menos en los tiempos recientes, ha sido el actual, ¿no? Que, digamos, comenzó a tomar una serie de decisiones, el aeropuerto. Pero por una delegación del presidente saliente, porque en los hechos el presidente Peña en agosto dijo, señores, aquí les dejo, ¿no? Sí. La decisión de acabar con el aeropuerto de Texcoco se tomó antes de que asumiera el poder López Obrador. Ahora, no podemos saber cómo es la historia que viene, pero yo dudo mucho que la próxima presidenta electa, se llame como se llame, vaya a tener ese nivel de poder al grado de, por delegación o por decisión, que el presidente en turno, en este caso el presidente López Obrador, en un periodo de transición que será más corto, por un mes, pero dudo mucho que se vaya a repetir esa historia. Pero las cuestiones siguen siendo, y si alguien lo resume muy claramente, eres tú, de que el poder es algo estrictamente personal. No es institucional por más que queramos. Es una figura de la vida colectiva totalmente personal. José Elías Pascal, muchísimas gracias por esta plática. Felicidades por el libro, la verdad, interesantísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.